Etumau mahingo te cainga, he aroha tu mai te bajanei o te harepi tu puna tongariki, ingoa o te bajanei ko hangaro areca. Les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Y Orana Tuku. Y Orana Mahani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy ansioso de comenzar ya este programa. Hoy día tenemos unos invitados de nuestro taller de dibujo. Vamos a estar con Joaquín Rapu y Tamara Valenzuela, que nos vienen a contar un taller que van a realizar en el Cowork del Centro Cultural Tongariki, que va a ser de dibujo. Así es, también tenemos la nota de nuestro periodista Damián, que fue a presenciar lo que fue del taller de astronomía. Del taller de arqueoastronomía que realizó Vanessa Watanabe. Exacto. Y también vamos a poder contar con una canción que nos viene a cantar el tío Pepe Tuki. Pero más adelante vamos a decir el nombre. Así es. Tucura, y ahora nos vamos a ir a nuestra primera nota, que es del taller de co-creación teatral. Vamos a seguir mostrando lo que ha sido del taller, los procesos que han ido evolucionando, junto a nuestra Maori, Javiera Martí Corena. Vamos a la nota. El teatro no descansa en Rapa Nui, por lo que estamos ahora en el Centro Cultural Tongariki, donde las últimas semanas se ha ido desarrollando el taller de co-creación teatral dirigido por Javiera Martí Corena. Este cuenta con 3 talleres, los cuales veremos hoy. El primero, el taller de creación audiovisual, el taller de escenografía y por último, el taller de teatro. Así que vamos a ver la nota a continuación. ¿Qué te parece este taller de co-creación teatral? ¿Has podido ser parte de los otros talleres? La verdad es primera vez que me toca trabajar como en este tipo de actividad. Bueno, me llama mucho la atención ya que hace mucho tiempo que trabajo con el tema de los materiales reciclados principalmente. Entonces, sí, estoy súper contenta y estoy súper feliz de la convocatoria también que ha tenido de parte de las niñas, de la gente que está participando, de querer mostrar un poco más el lado como artístico y trabajar con basura, hacer un complemento. Así es, qué linda iniciativa que tengan contemplado trabajar con residuos que se puedan reutilizar. Así que muy bien, Rosemary, muchas gracias. Se aprende mucho acá, hemos aprendido acerca de ejercicios para ejemplo modular en las actuaciones, perder la vergüenza, tener más confianza en sí mismo. Una invitación para los más jóvenes que quieran venir o aquellos que no saben aún sobre este taller. Bueno, para los que van a escuchar, deberían venir porque esto te va a ayudar mucho en un futuro a aprender a socializar con las demás personas, a aprender a hablar con las demás y a prácticamente acostumbrarte a un ambiente así. Nos encontramos al interior del Centro Cultural donde se está desarrollando el taller y ahora estamos con Francisca Contese, ella es profesora y participante también de este taller. Así que, profe, Yorana, Pejecoy. Yorana Mahai, Yorana Comunidad. Bueno, si quieres que te cuente cómo ha sido la experiencia, ha sido muy bonita porque estamos co-creando y estamos inventando el guión, estamos inventando la historia, la escenografía, el vestuario, viendo cómo hacer un spot audiovisual también con taller de creación audiovisual. Y ha sido un desafío para todas porque en verdad todas tenemos distintas edades, distintas ocupaciones, compromiso de venir siempre y la Javi que nos hace estos ejercicios y nos va empoderando. Ha sido súper bonito, por lo menos en mi caso siempre quise ser actriz y nunca lo fui, entonces nunca es tarde. ¿Cómo cree que se han sentido los participantes en este taller? Ha sido lindo porque para poder actuar tiene que haber mucha confianza. Entonces en el equipo que somos hemos logrado que no nos importe hacer un poco el loco, saltar, gritar, hablar, expresarse. Y eso creo que le hace bien a todos, para la vida, para el día que hay que hablar en público, para saber expresar a veces las emociones. Así que pura ganancia. Maururu ahí a la Corpo.
Seguimos aquí en el taller de co-creación teatral y ahora vamos a conversar con Moana Tepano. Ella es participante también de este taller de co-creación teatral, así que Yorana, Moana, ¿cómo te sientes? Yorana Majay Iribariba. Bueno, aquí estamos en el taller de co-creación teatral con la Tequena y súper motivada, súper feliz de estar aquí, de estar aprendiendo. Igual es un desafío, pero súper como motivadas de aprender cosas nuevas. Yorana Tequena, ¿y tú cómo te sientes de participar en este primer taller de co-creación teatral? Muy feliz porque yo quiero ser actriz cuando grande. Ay, qué entretenido. Sí. También lo mejor es que se trata del plástico, que acá también hay mucha contaminación, para que todos aprendan que no hay que contaminar. Así es, el diálogo lo están haciendo en conjunto. ¿Cuál es el mensaje principal que le quieres entregar a los jóvenes? Bueno, el mensaje es a cuidar nuestra madre tierra, a no sobrecargarla y eso básicamente yo creo que en la obra lo vamos a decir de alguna manera, no tan explícitamente, pero sí lo vamos a demostrar, ese mensaje que es para cuidar nuestro planeta, porque solo hay uno solo y hay que cuidarlo. Así es, Moana, así que están todos cordialmente invitados a participar de este taller de co-creación teatral. Súper entretenido porque es un momento en que las personas que vienen a este taller juegan, se divierten, lo pasan bien y se relajan. Entonces es súper entretenido este proceso que, como ya lo hemos dicho, va a terminar en una puesta en escena que estamos creando un poco, tomando las ideas de todos, de ya, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Que estamos armando algo en conjunto, así como también con el tema de la escenografía y del vestuario. Así que, bueno, eso, muy entretenido porque agarrando toda la información, tomando en cuenta un poco todas las opiniones y todo, porque es un taller de co-creación y eso es lo que estamos tratando de hacer. Invito a toda la comunidad a que el día de la presentación final asistan, que vengan a ver porque hay mucho más que esperar del teatro. Así que súper atentos todos y no se la pierdan. Bueno, y ahí estaba la nota tucu de este taller que está impartiendo Javiera Marticorena de Taller Co-Teatral. Nuestra mini reportera, que le vamos a seguir diciendo así, más ahí nos contaba que... Ya tiene 20 años ya nuestra reportera. Sí, va para los 21. Bueno, en la nota veíamos, Tucura, que ya se ve que ha ido llegando muchas más personas para ser partícipes de este taller. Hay harto entusiasmo de parte de los jóvenes. También vemos que pudimos darnos cuenta de que Leo Pacarati es el que imparte la parte de audiovisual de este taller, Javiera la parte de teatro y la Rosemary Pino con el tema del vestuario. O sea, hay diferentes lapsos, diferentes aprendizajes en este taller de co-creación teatral. Bueno, ahora nos vamos a ir a conversar con nuestro invitado, que es Joaquín Rapu y Tamara Valenzuela. Ellos están realizando el taller de dibujo de rostro que se va a impartir esta semana en la Corporación Municipal, en el Jares Acamana Cowork. Vamos con nuestros invitados. Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chiquillos? Gracias. ¿Cómo estás ahí, Joaquín? ¿Todo bien? Y Orana. Ayuda. Espera que la Majani se siente. Llegué. Cuéntenos, vamos a empezar por la Tamara. Tamara, cuéntanos, ¿cuándo va a empezar este taller? ¿De qué se trata? ¿De cómo se va a realizar? ¿Cuál es la metodología? ¿Y cuánta gente inscrita ya tienen? Bueno, este es un taller de dibujo inicial, es dibujo 1. Ya comenzamos con lo que es construcción de rostro, la idea de poder entregarle a los chicos herramientas para que ellos puedan construir de forma proporcional un dibujo, ¿ya? Y así poder tener estructura dentro de su base para poder hacer creaciones propias, ¿ya? Este taller comienza el día martes de esta semana a las 5 de la tarde hasta las 6:30 en el Cowork. Oye, Joaquín, ¿cómo nace esta iniciativa de la realización de este taller? Bueno, la idea era como motivar a la generación nueva de artistas que había aquí en la isla. Porque antes aparte habíamos trabajado con otro grupo de jóvenes y habíamos hecho una exposición que se hizo en el Cowork. Sí, fue la primera exposición del primera exposición que hicimos con los niños y de ahí quedaron varios motivados y queríamos aprovechar esa motivación para hacer
otro taller y se dio la instancia también que por Corporación Cultural se podía hacer el taller. Bueno, pero para que la gente sepa, ¿qué exposición, de qué se trataba esa exposición? La antigua eran pintura a través de una técnica que, ¿cómo se llama? Claro, la exposición que estaba nombrando Joaquín se llamaba Huellas de una cultura viva, la cual constaba de una serie de pinturas en donde se trabajó una técnica que se llama stencil grafitero. Ya esta se aplicó en pintura y trabajamos con fotografía más o menos del periodo del leprosario, o sea, y del diario vivir, no solamente también de ese periodo. Entonces se utilizó esa técnica y se hizo esta exposición colectiva, la cual la técnica en sí a los chicos les gustó mucho porque tenía un excelente resultado. Ay, quedaban con ganas de más. No, y lo entretenido fue que, no sé, pues había un cuadro que nadie sabía de qué era la foto y gente fue identificando que, no sé, Sí. pues, salía mi bisabuela. Una combinación Sí, entre se la dio técnica una- nueva con el respaldo fotográfico antiguo. Exactamente. Oye, chiquillos, cuéntenme, ¿cuántas clases tiene este taller de dibujo etapa 1? Son 8 clases, o sea, tiene el término el 1 de abril. Hasta ahí llegan las clases. Y Claro. Dentro de esas 8 clases, la idea de este taller es que vamos a tener teoría y práctica. La idea también es que ellos aprendan un poco de historia del arte, cómo ha ido la evolución del rostro dentro de los distintos estilos del arte. Ya también es fusionar la estrategia de luz y sombra, ya para que puedan generar volumen y terminar con un pintado de tacona con quillea. Sí, vimos en el afiche, eso mismo quería preguntar, que Sí. estaba ahí el rostro de un matamúa, del Juan Tepano creo que era, ¿cierto? sí. Que está en todo un tema también con el tacón en los rostros, porque hay figuras y simbología, yo creo que Joaquín ahí va a aplicar ¿Sabes? un Más poco. que nada esa parte es como para acercar al tema también de pertenencia cultural también. O sea, que se desarrolle la técnica, pero también haya una pertenencia cultural. Para contextualizar. Sí, así como- Oye, ¿y quién hace las clases teóricas y quién hace las ya dibujando? No, los dos. ¿Es todo en conjunto? Sí, es todo en conjunto, porque nosotros en este momento, este cupo son de 20 chicos, ya los cuales ya estamos listos, nos fue súper bien con la convocatoria. Dentro de ahí nosotros ya tenemos que también como que subdividir un poco el curso, porque a pesar que el taller es inicial, conocemos a ciertas personas que ya están inscritas y conocemos su nivel de talento. Y son diferentes. Y que claramente ya el nivel básico para ellos ya está un poco superado, entonces al subdividir el grupo vamos a captar la atención de todos, de los que están iniciando y de los que ya están más Tienen un fuertes. poco más de conocimiento. Claro, ahí vamos a empezar a tomarlo desde otro Y punto es para el que tema de la estén cantidad, todos de la motivados. cantidad de gente para poder ser algo más personalizado. Si fueran más gente, porque igual decían, oye, ¿por qué no más gente? Porque no se puede trabajar tanta gente junta, uno tiene que dedicarle tiempo a cada persona. Es muy, Sí. sería muy. Y de Tamara, hecho, ¿cómo se mide el talento en los jóvenes? Uf, acá el talento es innato. O sea, de repente si uno quiere medir es imposible, solamente tú aprecias. Y ahí tú puedes deducir inmediatamente que acá los chicos tienen un fuerte, pero un talento muy, muy grande. Entonces por eso este mismo taller es bueno, porque nosotros les vamos a entregar estructura para que ellos puedan crear. O sea, no es solamente que ellos después se pongan ahí como, quiero hacer un rostro, sino que ellos ya van a tener la noción que el ojo derecho va a cierta altura, la nariz va en cierto lugar, entonces ya no les va a quedar desproporcionado y ya tener esa base van a poder construir y crear toda su creación artística. Imagino que cuando terminen las 8 clases van a hacer otra exposición. Ahí va a Esa quedar es toda la la idea comunidad de- invitada. Cuéntenos un poquitito de esa Esa es la idea que como tienen. del remate del taller, pues, o sea, se va a trabajar en otro material y vamos a tratar de hacer una presentación de cada trabajo de cada alumno. De cada alumno. Joaquín, ¿qué materiales van a usar los alumnos? Bueno, partimos de ahora o dibujo? sea, con lo básico, no sé, un blog, lápices de mina, regla como para ubicar los rostros, todo eso. Y después ya un cartón piedra que es donde vamos a trabajar con quillea y otro tipo de material. Se viene entretenido este taller. Sí. Qué emoción. ¿Y quiénes son los que más participan? ¿De qué edad más o menos qué niños? Yo vi de 13, como 2 de 17 y ahí varían entre ese número, ¿no? Que el taller igual tenía un tope de edad. Claro. Sí, pues tenía un tope ¿de edad. qué edad era hasta...? Era de 13 a 17 años. Súper. Claro, ese Y era recibieron el entonces de todo el rango etario que pidieron. Sí, igual la gente lo decía, oye, tengo 2 hijos de 8, de 10 y no, es como un trabajo más, estoy más acotado con niños.
Entonces es una edad ya Claro, manejable la requieren otra. de más tiempo. Sí. ¿Cuál es la proyección también en estos talleres de dibujo? ¿Que si vienen más talleres para más personas, para más público? ¿Alguna idea? Claro. ¿O cuál es ya la proyección final? Sería lo ideal, o sea, seguir motivando a la gente, entregándoles conocimientos a través de la estructura, técnicas para que ellos puedan después crear por sí solos. Y seguir invitando más, porque esta primera convocatoria que tuvimos de este taller, ahí pudimos apreciar también que hay como distintas edades, como decía Joaquín, desde niños más pequeños, pero también tenemos el otro espectro que es con las personas más adultas, que también les gustaría como aprender de estas estrategias. Entonces, o sea, si se puede seguir haciendo más talleres, nosotros estamos dispuestos a poder seguir entregando estrategias. Si empezamos por el rostro, o sea, nos queda todo el cuerpo por seguir, así que bueno, esa es la idea. Ya, pero vienen más ideas entonces, que son sueños que si una de esas se concretan sería lo ideal ya después terminar construyendo esculturas, como nos decía Joaquín, tras las cámaras. Efectivamente. Esa es la idea, porque que se vaya pasando por etapas hasta llegar a dominar toda la estructura del arte. Chiquillos, para la comunidad, dejarle algún mensaje. Ya finalizando esta Bueno, agradecer entrevista. también por el tema de esto de la difusión y todo, también agradecer, no sé, a la comunidad por también ser súper participativa, que en general son súper participativos aquí cuando es tema de arte, aquí se motivan harto. Y eso ahí. Sí, bueno, nuevamente dejar a toda la comunidad invitados, que estén atentos y que cuando surjan nuevos talleres, bienvenido todo el mundo que quiera aprender, que quiera obtener herramientas para poder hacer sus propias creaciones y que viva el arte, pues el arte siempre suma, nunca resta. ¿Ya? Así que es, bienvenido nunca ahí. Ellos, para agradecerles por haber dado un poco de su tiempo, les dejamos un regalo de nuestro auspiciador Taylor Apanui. Nuestro para que auspiciador, endulcen Taylor la Apanui. visita. Toma Tamara, espero que lo Muchas disfrutes. gracias, sí, súper. Y felicitaciones, harto ánimo, harta fuerza, harto vigor para Sí, estos talleres muchas de gracias. dibujo. Vale, Ya, chicos. que se viene con todo, Muchas gracias, imaginamos. Maururu. Bueno, y ahora nos vamos a ir con la nota de astronomía de un taller que se está impartiendo en el Catipari. Vamos a verlo. Estamos aquí a las afueras del Centro de Lector Catipare, centro que ya es casi investigativo, donde se está realizando uno de los talleres de estos panoramas que les tenemos para todos los fines de semana. Es el taller de astronomía. Lamentablemente hoy es el último día, pero vamos a conocer también cómo seguir participando de esta iniciativa impartida por el Planetario. Vamos a ver. Que cuidaban a su pueblo del peligro y la maldad. Estamos aquí en momento de silencio porque vemos a los chicos que están trabajando en este taller, el último taller de astronomía, y estamos aquí con Rodrigo Torres. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Disculpa que te interrumpamos, cuéntame un poquito qué es lo que están haciendo. Bueno, este es un ciclo de talleres de 3 clases, donde la de hoy día es la última y es la práctica. Las otras fueron solo teóricas, con presentaciones de algunos profes, la Vanessa, etc. ¿Qué te pareció el desarrollo de estos talleres? Bonito, súper lindo, la verdad es como información y conocimiento que siempre me llamó la atención, y es lindo también mezclarlo con el arte. Veo que estás pintando ahí algo del universo, cuéntame un poquito qué. Una nebulosa que vi por ahí, me gustó como la forma de ojo que tiene, de hecho se le llama el ojo de Dios, la encontré ahora recién y me llamó harto la atención y estaba tratando de pintarla, no le pego mucho pero se hace el empeño. Se hace el empeño, y eso es parte también de este taller, desarrollar ¿cierto? Estas capacidades y este interés también por el universo, ¿no? Exactamente. Perfecto. Nosotros seguimos entonces con lo que es el taller de astronomía. Estamos con Renata Olave. Renata, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y Orana? Cuéntanos un poquito cómo ha sido la participación en estos 3 talleres y cómo te has sentido y las cosas que han hecho. A mí me parece muy bueno este taller y ojalá que se siga impartiendo todo el año para la gente, los jóvenes, los mayores, los niños, y que sigan estas instancias para aprender. Los expositores fueron demasiado claros, uno de ellos fue un profe, harta paciencia, aprendimos harto y eso, me voy muy contenta y lo positivo es que es gratuito también. Uno tiene que venir con la disposición, con las ganas de aprender y eso. Renata, ¿cómo lo relacionas tú con la cultura, la importancia de este taller con la cultura de Rapa Nui?
o sea, es fundamental. Tenemos que reconectarnos con esa sabiduría y ir aprendiendo cada vez más y también de otras culturas y relacionándonos también y ver qué tan antiguo los humanos hemos estado mirando las estrellas. ¿Qué tan contenta quedaste entonces con este taller? No, feliz. A mí me encantaría, no sé, estudiarlo por meses, por un año. Entonces, varios jóvenes igual pueden aprender otra vocación, aparte de oficios, profesiones, aprender de esto también. Nos encontramos ahora con la organizadora, la que hizo que esto fuera posible, este taller de astronomía y de arqueoastronomía. Está aquí conmigo Vanessa Watanabe. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto. Este taller, ¿por qué surge? Cuéntanos por qué esta iniciativa de armar algo de esta índole. INJUP está ofreciendo talleres para jóvenes entre 15 y 29 años, da un pequeño fondo, entonces yo segunda vez que lo adjudico para hacer taller de astronomía y arqueoastronomía. Este año fue más recatado por el tema de COVID, pero tuvimos la primera clase casi 30 participantes, así que estamos muy agradecidos. Fue con la ayuda de Planetario Rapa Nui, entre el director Enzo Moglia, Alexandra Edwards, Edmundo Edwards y yo. Hicimos las charlas, así que vamos a estar haciendo convocatorias para la apertura de Planetario Rapa Nui y quedan todos invitados. ¿Cuál es la importancia de la relación de la cultura de Rapa Nui con la astronomía? La arqueoastronomía, más bien, que es como la astronomía en la antigüedad, es una disciplina experimental de la arqueología que no se trabaja tanto. Acá Edmundo Edwards es uno de los que más lo ha hecho. Y la importancia es que nos permite como conocer las técnicas de navegación ancestral, nos permite saber cómo empleaban los pipis orecos, los tupas, algunos tipos de arte rupestre que estaban relacionados con los astros, así que es súper importante para entender la cosmovisión Rapa Nui. Hoy vemos que están haciendo dibujos los chicos. ¿Cuál es la relación con el taller, también con todo el contenido que han tenido? Yo, aparte de ser prehistoriadora, soy artista visual también, entonces me parece que es algo súper importante poner en práctica lo que uno aprende. Les expliqué a los chicos que la técnica de mnemotecnia, valga la redundancia, es algo que se ha visto ancestralmente. Acá se conoce como el kaikai, el orongorongo. En verdad casi todos los tipos de arte te permiten poner en práctica lo que vas aprendiendo. Entonces me pareció una buena forma de hacerlo y todos los chicos están participando súper bien, así que funciona. Para los que se lo perdieron, los que no fueron parte y están interesados en participar, en ser parte de estos talleres, ¿cómo lo pueden hacer? Sigan las páginas de Planetario Rapa Nui en Facebook y en Instagram. Ahí siempre estamos publicando información de arqueoastronomía local, de astronomía a nivel internacional y los talleres también los estamos publicitando por ahí. ¿Un mensaje entonces para la comunidad ya para cerrar? Que aprovechen estas instancias, que participen. Hoy día fue la última clase, les agradecemos mucho a la gente que llegó, agradecemos mucho la participación y la motivación de quedarse a pintar también, porque no hay mucha gente como que no se dan el tiempo de hacer estas cosas y estoy muy agradecida por la participación de todos ustedes. Perfecto, una iniciativa entonces que nos deja felices, contentos a todos y hay que tomar la importancia también a la historia y aparte de la cultura que también es la arqueoastronomía y la astronomía en sí. Así que los dejamos totalmente invitados a seguir, como decía Vanessa, las páginas y todos los detalles. Nosotros también vamos a estar informándoles acerca de eso, pero ser parte y aprovechar estos panoramas culturales. Esta fue la nota de nuestro periodista Damián en el Centro Lector Catipare, en el taller de arqueoastronomía con Vanessa Watanabe. Muy entretenido la arqueoastronomía, tiene mucho conocimiento. Se veía muy interesante, como dices tú. Recordemos, Mahani, que los ancestros viajaban y se guiaban por las estrellas. Llegaban desde Hiva hasta la Rapa Nui, guiándose por las corrientes marinas, por las estrellas, por las Matariki, todo. Cada estrella tiene su nombre. Cada estrella tiene su nombre. El año pasado fuimos al planetario y ahí pudimos saber harto de las estrellas tucuras. Sí, pues aquí también. El Tío Edmundo. Mahani. Bueno, el Tío Edmundo también, como salía en la nota que contaba Vanessa, también impartió algunos días el taller con la Alexandra, con su hija. Así que yo imagino ahí que debe haber estado hablando de Sí, pues bueno, también hay, ¿cómo se llama? Planetario Rapa Nui ancestrales, de los Papau Igetú, que está como por Poique, más o menos. Sí. Que ahí todo tiene un tema con las piedras y como que marcaban los ancestros los puntos donde venía la estrella con el sol.
todo un tema. Oye, pero todo muy un tema. bonito este taller, lo encontré demasiado interesante. Pudimos ver en las imágenes cómo los participantes de este taller estaban pintando nebulosas, así que estaba muy Con muy acuarela. bonito. Con acuarela. Y ahora nos vamos a nuestra sección musical, como es tradición en nuestro programa Jángaro Areca. Nos vamos a presentar la música, la canción. Ayúdame con la canción. Del tío Pepe Tuki, Taraimo Aitukura. Taray Moai del tío Pepe Tuki Hito. Vamos a verla. Vamos a ver. Yolanda Corúa y Jiménez Teta Jiménez Mote Jángaro Areca. Jiménez Neo Matuca Jiménez Atuena. Mutak Poki María Tepano Tuki. Cojo aquí te aroe. Maururu. Tunu ahiana ite na nue, taratara iana ite moa. Tunu ahiana ite na nue, taratara iana ite moa. Aira te moa I itaraie, o te tupuna mao hirapanu. Aira te moa I itaraie, o te tupuna mao hirapanu. Iera te moa I itaraie. Aira noraraku aite kai, iera te moa I tarai. Aira noraraku aite kai, ahera te moa I haere, ate araroa era o te moa. Ahera te moa I haere, ate araroa era o te moa. Karu taki katarai te moa I. Tunu ahiana ite na nue, taratara iana ite moa. Tunu ahiana ite na nue, taratara iana ite moa. Aira te moa I itaraie, o te tupuna ma o hirapanu. Aira te moa I itaraie, o te tupuna ma o hirapanu. Iera te moa I itaraie, aira noraraku aite kai. Iera te moa I itaraie, aira noraraku aite kai. Ahera te moa I haere, ate araroa era o te moa. Ahera te moa I haere, ate araroa era o te moa. Apa, tinggal moai. Au toki. Nehe ta Jiménez tío Pepe, maitbahne, he arojatu, he bahía, tu tahia inui ma au, emotejua aita atoa. Maururu. Muchas gracias tío Pepe Tuki por esta linda canción. Mahani, queremos dejar invitado para el taller de danza que se va a impartir los lunes, los miércoles y los viernes en el Centro Cultural Tongariki. Taller de danza de Ori Rapa Nui con las Maori Caro y la Maori Uri Laila. ¿Los horarios, Tuku? De 6 a 7 y media, las inscripciones se puede hacer en el Jares Acamana, en el cowork dentro también, o también llamar al número que está por aquí, que va a aparecer en pantalla. Sí, acá, ya. Y también, si tienen algún emprendimiento, cualquier consulta, duda para promocionar su empresa o su nuevo producto, puede escribirnos en cultura@rapanui.net o seguirnos también en nuestra página de Facebook, Corporación Cultural Rapa Nui, o en Instagram también, @culturarapanui. ¿Viste todas las redes sociales de Tucura? Ya me lo sé de memoria. Ya te lo más sabes de memoria. Oye, Tucu, empezamos a despedir el programa. Nos vemos el próximo viernes aquí en el canal Mata Otera Panui con nuestro programa Jángaro Areca y Orana. Jángaro Areca es auspiciado por Maea Piru, Taylor Rapa Nui, Tau Smoothies,